Buenos días, Humash para el día martes, Parashat Behar. Entonces dice la Torah así: Ve'ish ki yimkor bet moshav ir choma. Si un hombre vende una casa residencial en una ciudad amurallada, vehaita geulato ad tom shnat mimkaro, su rescate será hasta el término del año de su venta. Yamim tihiye geulato, un año será su periodo de rescate. ¿Qué quiere decir rescate? Significa que él puede echar, digamos, la venta para atrás y puede decirle a la persona: ¿sabe qué? Decidí no vender esto, aquí toma tu dinero, dame mi propiedad de vuelta. Tiene un año para decir eso. ¿Y pasa el año ya? Entonces Rashi dice así: esto se refiere a una casa dentro de una ciudad que haya estado rodeada por una muralla desde los días de Yehoshua bin Nun. Yehoshua bin Nun era el líder, el discípulo de Moshe Rabbeinu, el líder que llevó al pueblo judío a entrar en Eretz Israel. Dice: su rescate será puesto que se declara con respecto a un campo que el que lo vendió podrá redimirlo a partir de 2 años, desde el momento de la venta en adelante, en cualquier momento que lo desea, y que dentro de los 2 primeros años no podrá redimirlo. Era necesario que la Torah explicara en este caso, en la casa de residencia, que su ley es la inversa, que si quieres redimirla durante el primer año podrá hacerlo, pero después de ello no podrá redimirla. En otras palabras, aquí hay una distinción entre lo que es un campo y lo que es una residencia. En el caso de un campo, la redención no puede ser en los primeros 2 años. En los primeros 2 años, el que lo compró lo puede disfrutar sin ninguna posibilidad que el dueño rescate o le quite su campo. Pero luego de 2 años, ya en cualquier momento, él puede venir y quitarle el campo, obviamente haciendo el pago adecuado. En cambio, la residencia ahora en una casa de residencia en una ciudad amurallada es al revés. El rescate tiene que ser inmediato, o sea, en el primer año. Por eso la Torah tiene que aclarar eso. Ve'im lo yigael ad mlot lo shana tmima, y si no lo rescate, si no hay rescate en un año completo, entonces la ley es vekam habayit asher be'ir asher lo choma la tzmitut la koneoto ledorotav lo yetzei bayovel. Entonces, en ese caso, la casa de residencia en una ciudad que tiene una muralla será establecida a perpetuidad para el que la compró, para sus generaciones no saldrá en Yovel. Es una gran excepción a la regla. En otras palabras, en este caso, sí puede haber una venta final y completa en Eretz Israel. ¿Cuándo? Cuando es una residencia dentro de una ciudad amurallada y el dueño no lo rescató durante un año, ya esto se transfirió al dueño nuevo. Ahora dice: Ubatei hachatzirim asher ein lahem choma saviv al sdei haaretz yechashev geula tiyelo uvayovel yetze. Y las casas de los poblados abiertos que no tienen muralla alrededor serán consideradas como el campo de la tierra, que ya dijimos que la ley en el campo es que tendrán rescate cuando llega el año de Yovel.
Esto es entonces la ley de las propiedades. En resumen, hay 3 tipos de propiedad. Hay un campo, hay una casa dentro de una ciudad amurallada y hay una casa en una ciudad abierta. En el primer caso, el campo, a partir de 2 años en adelante, el dueño puede revertir la venta. En una casa dentro de una ciudad amurallada, ¿sí?, tiene que esperar, o sea, tiene 1 año para redimirlo y después nada. Y en una casa, en una ciudad abierta, lo puede redimir inmediatamente. Es diferente que el campo. El campo hay que esperar 2 años. En la casa residencial, en una ciudad abierta, es de inmediato puede pedirlo de vuelta. A continuación, la Torá nos va a enseñar que la propiedad de los Leviim, del tribu de Leví, tiene una ley diferente que lo que hablamos hasta ahora. Sabemos que los Leviim, cuando entraron en Israel, fueron entregados 48 ciudades, que ellos podían vivir en estas ciudades, y las leyes de redención de estas tierras es diferente que todo lo que hemos hablado hasta ahora. Y esto es lo que la Torá dice a continuación. Dice, en cuanto a las ciudades de los Leviim, las casas en las ciudades de su patrimonio, los Leviim tendrán rescate permanentemente. Y dice, y lo que alguien compre de los Leviim, la venta de una casa o una ciudad de su patrimonio, saldrá en el jubileo, ya que las casas de las ciudades de los Leviim, ese es su patrimonio entre los hijos de Israel. Dice Rashi, eso es su patrimonio. Los Leviim no poseen patrimonio territorial de campos y viñas, sino solo ciudades para habitar junto con sus ejidos, porque consiguiente esas ciudades eran para ellos el sustituto de los campos que poseían el resto del pueblo judío, y tienen el mismo rescate que los campos de los israelitas, para que su patrimonio territorial no les fuese quitado. Usade migrash arehem lo yimacher ki achuzat olam hu lahem. Pero el campo del ejido de sus ciudades no podrá ser vendido, ya que es un patrimonio perpetuo para ellos. Explica Rashi, pero el campo del ejido de sus ciudades, esto se refiere a la venta efectuada por el tesorero del templo. O sea, una forma de donar al templo fue que alguien podía decir, quiero dar de mi propiedad al templo. Entonces ahí también la persona tenía chance de redimirlo y dar el dinero. El templo quedaba con el dinero. Entonces el versículo quiere decir que si un leví consagró su campo al templo y no lo redimió, y el tesorero del templo, ¿sí?, lo vendió a otro, no saldrá de la posesión del comprador para pasar a formar parte de la propiedad de los Kohanim en el jubileo, como se enuncia con respecto a un israelita. Y si el tesorero vendió el campo a otro hombre, ya no podrá ser redimido, pero un leví siempre puede redimir sus campos. En otras palabras, aquí también en la ley de donar el terreno al templo, también los leviim tenían más flexibilidad que un Israel normal, porque el Israel tenía un tiempo para redimirlo, pero si ya pasó el Yovel y ya se vendió a otra persona, no lo podía recibir de vuelta. En cambio, un leví siempre puede redimir sus campos.
Entonces, siguiente leyes hablan de dos cosas importantes. Uno es la mitzvah de tzedakah, de ayudar a otro que está empobrecido, y otro es la ley de intereses. Vejiyamuch achija umata yado imach, si tu hermano empobrece y sus medios se tambalean cerca de ti, vehechezakta bo, entonces deberás sostenerlo, deberás ayudarlo. No deberías ver a alguien que está cayendo y tú estás en la posibilidad de ayudar y dejarlo así. Una mitzvah de ayudarlo. Ger vetoshav vachai imach. Dice, ya sea un prosélito o un residente, para que así pueda vivir contigo. Al tikach meito neshach vetarbit, viareta melokeja, vechei achija imach. No tomarás de él el interés o usura, y temerás a tu Dios, para que así tu hermano pueda vivir contigo. Dice Rashi, interés o usura, nuestros maestros afirmaron que estos dos términos son idénticos en su significado. Pero la Torá enuncia ambos con el propósito de responsabilizar al transgresor por la transgresión de dos mandamientos negativos. O sea, interés es interés, pero la Torá lo llama con dos términos. Neshech realmente lo que significa es morder. O sea, es como morder. Porque lo que se refiere es que si está dentro de tu posibilidad de ayudar, debes ayudar. Y de hecho hay algo interesante, en la mayoría de comunidades existe algo que se llama gemach. Gemach es como un fondo de prestar, obviamente, sin intereses. De ayudar a las personas. Obviamente la persona tiene que devolver el dinero. Pero es para justamente, es una mitzvah muy grande. Una necesidad. Y es una forma de tzedakah, porque sabemos que hay diferentes niveles de tzedakah, de ayudar a otros. Y cuanto más dignidad puedes conservar para la otra persona, más elevado es el nivel de tzedakah. Entonces, cuando tú, 8 niveles, cuando uno da dinero, regala dinero a otro, la otra persona se siente agradecido y todo, pero el hecho es que, de cierta manera, su dignidad no está, digamos, en lo más elevado, porque tuvo que pedir de otra persona, o sea, pero cuando tú le prestas plata a alguien, entonces, y él llega al punto que con esa plata puede hacer algo y devolverlo, entonces se conserva la dignidad de la persona aún más. Entonces, de cierta manera, un préstamo, obviamente sin intereses, tiene un nivel inclusive mayor que el de regalar. De cierta manera, digamos. A pesar de que se conozca el dador y el recibidor, o sea, quien recibe el préstamo entiende. Oh, ok, obviamente, cuanto más anónimo puede ser, mejor. Pero solo el hecho de que la persona lo levantaste, ¿no? Lo pusiste otra vez, o sea, sobre sus pies, ahora puede seguir adelante, entonces es algo muy grande. Et kaspecha lo titen lo beneshech uvemarbit, lo titen achlecha, tu dinero no le darás con interés, y con usura no darás tu comida. Ani Hashem Elokechem asher hotzeiti etchem me'eretz Mitzrayim, latet lachem et eretz Kenan, liot lachem lelokim. Yo soy el eterno Dios de ustedes, que los saqué de la tierra de Mitzrayim para entregarles la tierra de Kenan, para ser Dios para ustedes. Dice Rashi, es decir, yo soy
el que los saqué de Mitzrayim, y hice una distinción entre el primogénito y uno que no era primogénito durante la muerte de los primogénitos de Mitzrayim. Así como supe esto, así también yo sé todo, y castigaré a quien preste dinero a un judío con interés y alega que procede de otra fuente. En otras palabras, Villareta me lo queja significa Hashem sabe lo que estás haciendo. Y esto realmente, sobre todo en el mundo de hoy, a veces es difícil cumplir con esto porque es la cosa más normal y común y aceptado de prestar dinero con intereses. Y para uno hacer esto sin cobrar interés es realmente aceptar, digamos, la palabra de Hashem y saber que la bendición viene directamente de Él. Con esto terminamos el Jumash de hoy.